Empezamos con Liliana Noble. No, habíamos dicho que con usted. Usted, Liliana Noble, y allá atrás con usted. Por favor. Estamos bailando aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es María Luisa Estrada. Vengo del estado de Jalisco. Soy del canal independiente La Grillotina Política y corresponsal del canal en Texas, Luis el Republicano. Son dos preguntas. La primera es, en un principio cuando empezó la contingencia sanitaria y la situación del virus, empezó mucha desinformación respecto a las defunciones. No es un secreto y pido disculpas por anticipado, pero es necesario hacer este tipo de preguntas, que se empezaron a inventar muertos y se empezaron a inventar fallecimientos por COVID. La realidad de las cosas, ustedes tienen las cifras reales de los fallecidos por COVID. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, no es un secreto lo que está pasando en el estado de Jalisco. Demasiada desinformación en este sentido de los contagios, de los enfermos, de las ocupaciones hospitalarias. En este afán del gobernador, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, Enrique Alfaro, de estar con este golpeteo político hacia el gobierno federal, nos está llevando a nosotros en medio como ciudadanos, porque han sido tantas mentiras y tanta desinformación que se ha manejado en el Estado, que al día de hoy la ciudadanía en Jalisco ya no cree que exista el COVID-19. Y la otra que también ha llevado a esta situación mi Estado, porque es la verdad, es que cada semana sale el gobernador Enrique Alfaro a amenazarnos con que va a activar su botón de pánico y va a detener la economía porque los contagios van en aumento y de repente pasa y constantemente está amenazando con activar el botón de pánico, porque cada semana nos dice el gobernador y su semáforo y sus científicos que Jalisco está en un estado pues grave. No es un secreto lo que yo estoy diciendo. Y yo sí le pediría de la manera más atenta que por favor nos dijera a la ciudadanía de Jalisco cuál es la realidad de lo que está pasando con los contagios, y que si por favor nos podría mencionar otra vez cuáles son los hospitales federales que están atendiendo los casos, porque no tenemos sistema de salud a nivel estatal. El gobernador en el último préstamo que hizo le recortó presupuesto a la salud. No hay sistema de salud. Muchísimas gracias. Mucho gusto. En general, es muy importante tener claridad de dónde se produce la información y cuáles son las responsabilidades que la propia Ley General de Salud y demás disposiciones reglamentarias aplicables establecen para el gobierno federal y para los gobiernos estatales. Desde 1997 se descentralizó la Secretaría de Salud. Antes hablábamos de la Secretaría de Salud y solo nos referíamos a una, porque cada decisión de salud, administrativa, laboral, jurídica, operativa, financiera, que se tomaba en cada rincón de los servicios de salud para población no asegurada, se tomaban centralmente en la Secretaría de Salud, que se hablaba en singular y se refería siempre a la Secretaría de Salud Federal. Eso cambió en 1997. Pocos años después, 1 o 2, todos los estados, todas las entidades federativas establecieron una Secretaría Estatal de Salud que depende de la persona titular del gobierno, del Poder Ejecutivo Estatal, del gobernador. Así sigue siendo, así sigue siendo. Con respecto a la información,
entiendo el sentido de su preocupación de hablar de información real versus no real. La información se integra de la siguiente manera: en cada hospital, en cada centro de salud, en cada hospital de especialidades, debe haber alguien, una persona, 2, 3, 5, una unidad técnica responsable de recopilar información sobre ciertos padecimientos que son, por ley, de acuerdo con el título 8 de la Ley General de Salud, de notificación obligatoria. También hay una norma oficial mexicana específica, la norma oficial mexicana 017 SSA 2, que establece puntualmente cuáles son estas enfermedades de notificación obligatoria. Y obligatoria quiere decir que cada establecimiento de salud tiene que hacerlo, no es opcional, tiene que hacerlo. Una enfermedad emergente nueva, como es la COVID-19, inmediatamente se convierte en de notificación obligatoria, porque representa una emergencia de salud pública. Entonces, en cada hospital, alguien recopila esa información y la toma de la manera en que se organice cada hospital, a través de la jefa de enfermeras, a través del jefe de residentes, a través del archivo clínico, etc. Esa información, la unidad clínica está obligada a informarla a la autoridad sanitaria estatal. Hay un paso intermedio administrativo, que son las jurisdicciones sanitarias. Antiguamente, cuando el mundo era de papel, no había computadoras, no había sistemas de información, se informaba por medio de papel, se compilaban unas hojas con cuentas de casos y eventos y defunciones, se iba a la jurisdicción sanitaria, se integraba, la jurisdicción sanitaria la mandaba a la oficina estatal de epidemiología y de ahí a la federación. Hoy hay un paso más directo porque las unidades asignadas por el Estado, los hospitales COVID designados por el Estado, están obligados a cargar la información todos los días en una plataforma electrónica que puede observar cada uno de los elementos designados del Estado y de la Federación. Entonces, insistimos mucho en esto. La información no proviene de aquí, la información proviene de las localidades. Si en un momento dado una entidad federativa, la que sea, no informa, o informa de menos, o informa de más, la información aquí se ve perturbada y es exactamente la que transmitimos aquí. Desde luego hay mecanismos de supervisión, nosotros hacemos un control de calidad de la información y puede ocurrir, como ocurrió hace algunos meses, se acordarán que aquí llegamos un día y dijimos suspendemos el semáforo porque hay inconsistencias. Cuando encontramos inconsistencias, entonces actuamos y le decimos al Estado, estás haciendo un procedimiento inconveniente. Yo no quisiera juzgar ni al gobernador de Jalisco, ni a su secretario de Salud, el doctor Petersen, ni al equipo de salud. A mí me parece que los 32 gobernadores, o los 30 gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno, como lo he dicho repetidamente, hacen un trabajo con gran dedicación y es muy complejo para una autoridad estatal encontrar el punto de balance entre evitar los contagios y que no se caiga la economía del Estado. Es una gran responsabilidad. Entonces, esta idea del botón de pánico, a lo mejor es una forma de decirlo, pero yo no me aventuraría a descalificar la expresión de ningún gobernador en el sentido de que esto sea un error. Yo creo que hay que darle un voto de confianza a todas las autoridades. Necesitamos mucha unidad. Puede haber razones por las que la población o alguna corriente de opinión tenga distanciamiento, diferencias ideológicas. Es exactamente el mensaje que llevamos a las cámaras. Hoy mi maestro, nuestro jefe, el doctor Alcocer, justamente expresaba eso frente a los diputadas y diputados en su comparecencia frente a la Cámara de Diputados. Y lo que decía es, qué importante que haya diálogo. Es muy lamentable que un titular de una dependencia como la Secretaría de Salud llegue ahí con la mejor voluntad, la convicción, los elementos de información que hemos preparado
junto con los titulares de el IMSS, el ISSSTE y el INSABI, y llegan con toda esta información, la información real, como usted le llama, la información verdadera, y que esta no sea escuchada. No estoy hablando de la mayoría de diputados y diputados, de hecho, característicamente la mayoría legislativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, escuchan, interactúan, toman en cuenta la información, la analizan, y lo puede uno ver por los cuestionamientos. Hacen preguntas puntuales que les permiten ampliar el panorama y tener una visión más integral. Hay diálogo, pero hay una minoría, no solamente legislativa, sino social, que se empeña en una misma idea y vuelve a recitar las mismas 20 cosas. Pruebas, 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 no recomendaron el cubrebocas, ¿no? Y eso no ayuda. Entonces, de parte del Gobierno de México, independientemente de cuál sea el partido, la fuerza política que gobierne en un Estado, lo que decimos es unidad, unidad de propósito, unidad de acción. Yo no me consideraría ningún elemento que descalificara a ningún gobernador, en este momento menos. Puede haber diferencias respecto a cualquier otra cosa, pero en este momento y sobre la salud hay que dar un voto de confianza, es mi opinión. Muchas gracias. Liliana Noble, Pulso Saludable, y a ver si nos da tiempo de otra pregunta y nos iríamos con usted, por favor. Buenas noches, Liliana Noble, Pulso Saludable. Justamente le quería preguntar a la diputada Mayela Gómez de Movimiento Ciudadano. Vi que le entregó este documento y también ella voltea para la foto. Yo quisiera saber si este documento justamente es el de estos exsecretarios y nada más lo encuadernaron o contiene algún elemento adicional. Y mi segunda pregunta, doctor, hice como cuentas de todos los posibles productos de vacuna que llegara a comprar el gobierno federal de lo que ha publicado el canciller Marcelo Ebrard y me suman como 129 millones más o menos. ¿Esto significa que nos van a vacunar a todos los seres humanos en el planeta? Sí, digo, si están comprando para vacunarnos a todos los mexicanos, eso implicaría que todos los seres humanos tendremos que ser vacunados. ¿Más o menos va por ahí el asunto? Gracias. Muchas gracias. Héctor dice que no. Muchas gracias. Sobre lo primero, efectivamente, la diputada Mayela, de Movimiento Ciudadano, me regaló el libro. Una segunda diputada llegó del PAN, llegó posteriormente y me lo dio. Le dije, pues tráiganos una caja a la Secretaría de Salud y con gusto lo distribuimos, pero me dijo, no, porque hay que venderlo. Entonces ya no me quedó claro si se vende o les interesa que se conozca. Pero bueno, el que me regaló no me cobró por él, aprecio por su gesto de generosidad, y es exactamente el libro que ya había salido en PDF, que comentamos el mismo día que salió y que aquí, precisamente ante sus preguntas, dije que leeríamos con mucho gusto. Lo leímos 48 horas después. Por cierto, el primer autor, o el que aparece en la lista al inicio, uno de los exsecretarios, que parece que está muy activo políticamente, fue candidato al gobierno de la Ciudad de México, pareciera estar en campaña, vaya, está muy empeñado en que se conozca el libro y que se conozca su actividad. No sé si es porque ya está en campaña o por alguna otra razón más de carácter personal. Pero, en fin, es el mismo libro, lo leímos con gran interés. No se sienta mal, ni siquiera este secretario en campaña, exsecretario en campaña, no se sienta despreciado, lo hemos dicho. Nadie es despreciado. Qué bueno que haya, como lo dije ese mismo día, gente que quiere contribuir. Lástima que sea tardío, lástima que se base en información incompleta o incompletamente comprendida. El doctor Alcocer, precisamente ahí ante la tribuna, lo abrió y leyó el título de uno de los capítulos que dice el desprecio al cubrebocas. Entonces, lo que supone ese capítulo es que hay un desprecio al cubrebocas, cuando nunca ha habido un desprecio al cubrebocas por parte del Gobierno de México, ¿no? En resumen, mi apreciación de este libro es: uno, qué bueno que hay un esfuerzo por contribuir; dos, como ya sabíamos, contiene 14 recomendaciones, es el extracto que está en 3 páginas rumbo al final del libro, 10 de las cuales son medidas generales que ya tenemos desde el inicio. Por ejemplo, hay una que sugiere crear un registro de personas con COVID.
Lo que presentamos aquí todos los días proviene de un registro de personas con COVID. Se llama SISBER, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria. Entonces, que en septiembre u octubre se nos recomiende crear un registro, pues habla de una incomprensión sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Por mencionar una de las intervenciones. El resto del libro, pues es una narrativa que pareciera muy semejante a lo que sale a veces en columnas de opinión. De hecho, citan, por ejemplo, a un intelectual mexicano, Héctor Aguilar Camín, y esas son las referencias bibliográficas de alguno de los capítulos. Nosotros un poco esperaríamos ver artículos científicos, técnicos sobre la materia, ¿no? Respetamos la opinión, por supuesto, de cualquier intelectual que escriba y opine, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ocurrió hoy con respecto al libro y con la Cámara, y agradecemos públicamente, gracias por el libro, ha sido leído y adelante, sigan. En los 2 ejemplares que tengo, pues los compartiré ahora con alguien. De la vacuna, y creo que ya no nos da tiempo de la última pregunta, mañana, no necesariamente todos los ciudadanos del mundo, todos los habitantes del mundo tienen que vacunarse. Y esto tiene que ver con un concepto importante en epidemiología de las enfermedades infecciosas que se llama inmunidad de rebaño. Esto, a lo largo de la epidemia, particularmente con respecto a las decisiones que tomó el gobierno de Suecia, se prestó una interpretación errónea de que inmunidad de rebaño es una estrategia de control. No lo es. La Organización Mundial de la Salud se acaba de pronunciar al respecto, aclarando que ningún gobierno pretende que libremente se infecten sus ciudadanas y ciudadanos hasta que se alcance la inmunidad de rebaño. No es eso. Inmunidad de rebaño, dicho de manera simple, y por eso se llama rebaño, nadie se ofenda que nos llamemos rebaño o que los epidemiólogos usemos esta terminología, se refiere a que somos un rebaño de seres humanos, somos una colectividad, y en la medida en que tengamos un porcentaje de personas que no se pueden infectar porque fueron vacunadas o porque ya fueron infectadas, ya los demás no se pueden infectar. ¿Por qué razón? Porque se interrumpen las cadenas de transmisión. Alguna vez hablamos de eso aquí. Si yo tuviera COVID y vamos a suponer que infecto a las 2 personas, 3 que están en la fila de enfrente, espero que no, espero no tenerlo ni infectarles, pero suponiendo que pasara, entonces ustedes van a transmitir a la siguiente fila y a la siguiente fila y a la siguiente fila, ¿no? Suponiendo que se quedan en sus sillas. Pero si las 3 personas de enfrente ya fueran inmunes, porque están vacunadas, establecen una barrera de protección hacia las personas que están atrás. Entonces ya no se pueden infectar porque hay una barrera. Y por lo tanto no se necesita vacunar al 100%, no necesitamos poblaciones 100% inmunes. Basta con llegar al porcentaje crítico, y eso depende de la transmisibilidad de cada enfermedad, para que sea incapaz el virus de encontrar a alguien a quien infectar durante el periodo infectante de las personas enfermas. ¿Cuál es ese umbral, ese límite? En el COVID es aproximadamente entre 65 y 75%, es lo que bastaría que fuera inmune de la población, de cada lugar, ¿no? Depende obviamente de qué tanto interactúan las personas. Entonces, esa sería lo que hay. Para enfermedades más infectantes, por ejemplo, sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa de los seres humanos. Y ahí se requiere arriba del 98% de inmunidad. Pero otras enfermedades se requiere menos, 50, 70, 60. ¿No? Eso es como funciona. Entonces, no necesariamente se requiere vacunar a todos. Y por último, en México sí tenemos el empeño de tener un programa universal, en el sentido que hay la voluntad, el dinero, la capacidad, la decisión de vacunar a todos los que se requieran científicamente ser protegidos, ¿no? Por ejemplo, los niños y niñas, no necesariamente vamos a tener la indicación para vacunarles. ¿Por qué razón? Porque los ensayos clínicos de vacunas, todos los que hay en este momento, ninguno está estudiando, por todo un tema de ética en la investigación, ninguno está incluyendo niños, personas menores de 18 años.
De modo que no va a ser posible en ningún lugar del mundo, que quede claro, en ningún lugar del mundo, tener la información necesaria para una autorización sanitaria que permita vacunar menores de 18 años. Afortunadamente, los menores de 18 años son de bajo riesgo. Quien tenga enfermedades crónicas podría ser considerado en otra condición. Entonces, así funciona esto. Como ha dicho el presidente, y esto debe quedar muy claro, la decisión del gobierno mexicano es que haya acceso universal a la vacuna y las personas científicas especializadas en el tema decidirán o decidiremos cuál es el esquema correcto de vacunación, considerando las mejores prácticas y las recomendaciones internacionales, en particular las del Grupo Asesor Estratégico de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, que por cierto preside un científico mexicano, el doctor Alejandro Cravioto. Muchas gracias, pues aquí terminamos, nos vemos mañana. Empezamos con usted. Gracias.